Hola licenciados, espero tengan un excelente día. En este video sobre enfermedades cerebrovasculares abordaremos su diagnóstico y tratamiento. Como bien sabemos, para realizar el diagnóstico fisioterapéutico necesitamos valorar al paciente y para ello es necesario conocer las manifestaciones clínicas y saber interpretar algunos métodos de imagen. Como bien lo mencionábamos en la clase pasada, las manifestaciones clínicas dependen mucho de la presentación de la enfermedad, es decir, si va a ser un EBC de tipo isquémico o hemorrágico. Si se pueden dar cuenta, cada uno tiene sus signos y síntomas propios. Sin embargo, la principal característica de ambos es la pérdida de la sensibilidad y la motricidad, que como fisioterapeutas es lo que más vamos a abordar. Para poder tener un diagnóstico certero existen diferentes escalas. La más utilizada es la National Institute of Health Stroke Scale, que es la escala de los Institutos Nacionales de la Salud. En esta se puede apreciar todo lo que se valora. Tenemos que se va a valorar la conciencia, la visión, parálisis facial, la motricidad, coordinación, sensibilidad y lenguaje. Si bien lo recuerdan, son varios de los aspectos que abordamos en el manual. Si se dan cuenta, aquí tenemos las preguntas que se le van a realizar al paciente o las pruebas que se le van a realizar y si está normal o si no. En este caso tenemos una puntuación de 0 a 3 y cada uno va a decir hacia qué se refiere. Por ejemplo, en nivel de conciencia, si está alerta, se le coloca 0, si está somnoliente, se le coloca 1, si tiene una ligera pérdida de conciencia, lo que es omnilibulación, es 2, 3. Entonces, esta escala es muy sencilla, ya que nos va a permitir saber cómo se encuentra mi paciente en poco tiempo. Algunas de las pruebas que vimos en el manual es la de campimetría, ver si puede y percibe de manera normal lo que es su visión, lo que es el séptimo par craneal, que es el facial, que nos va a estar dando la motricidad y sensibilidad de cara, la parte motora a través de las pruebas de Barré de miembros superiores, Barré de miembros inferiores y Mingazzini. De coordinación se realizan las pruebas dedo nariz y talón rodilla. Sensibilidad se va a valorar a través de los dermatomas y la parte del lenguaje, si el paciente puede puede hablar bien o si se le entiende al momento de hablar. Entonces, esta prueba es una de las más utilizadas porque es muy sencilla. En cuanto a la parte cuantitativa o analítica, tenemos pruebas de laboratorio, en las cuales está analítica sanguínea, tomografía axial, resonancia magnética, angiografía cerebral, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. En la analítica sanguínea nos pone de manifiesto la existencia de situaciones en problemas de coagulación. Recordemos que la coagulación es importante ya que nos podría estar dando un EBC obstructivo o isquémico. Si recordamos, el trombo o el émbolo puede ser de este tipo de origen, de problemas en la coagulación y que hay una agregación plaquetaria o de células que nos estén impidiendo el paso de la sangre a través de los vasos. En la tomografía axial computarizada nos va a permitir observar las estructuras anatómicas de una manera precisa y estas están bien delimitadas, ya que podemos identificar hemorragias y estas si son de tipo vascular o no, es decir, si se encuentran dentro del encéfalo o fuera de. También podemos encontrar o podemos identificar EBCs isquémicos tempranos. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía de un EBC en el cual nos están aportando información a través del paso del tiempo, en 3 horas, en 9 horas,
en 3 días y en un mes. Entonces, de manera inicial podemos apreciar de una manera muy específica las estructuras cerebrales. Este es un corte transversal en el cual nos está indicando que la región que está dañada es esta y que poco a poco se va expandiendo. Aquí el EBC que encontramos se observa que es de tipo hemorrágico y que poco a poco va progresando hasta dañar más áreas cerebrales. Es importante conocer en la tomografía los cortes, saber identificar las estructuras anatómicas para poder dar de una manera muy específica la región en donde hubo una lesión o un daño y poder diagnosticar si este va a ser permanente o va a ser transitorio. Hay que recordar, chicos, que los pacientes regularmente cuando ya vienen con nosotros ya vienen con un diagnóstico, ya pasaron previamente con el médico, con el neurólogo y realmente llegan con nosotros para tratar las secuelas. Pero es importante que ustedes sepan interpretar los estudios porque los pacientes van a llegar y les van a mostrar todos los estudios que se le han realizado. Entonces sí es muy importante que comprendan por lo menos lo básico de la interpretación de imágenes. En la resonancia magnética, las imágenes que se nos permiten apreciar a nivel morfológico y funcional en el cerebro son muy precisas y por lo tanto es útil al momento de diagnosticar enfermedades neurológicas, en este caso las que provienen de origen vascular. La isquemia cerebral en las primeras horas facilita, si su diagnóstico es preciso, facilita que la evolución sea más rápida y nos permite reducir la zona de necrosis. Entonces, un método de imagen temprano nos permite identificar la enfermedad y que ésta no progrese tanto y en este aspecto mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí tenemos un corte transverso en la resonancia. Lo característico de la resonancia, recordemos que la resonancia se da a través de imanes, a diferencia de la tomografía. Si recuerdan, la tomografía es una técnica que se basa en los rayos X. A diferencia de la resonancia magnética, como bien el nombre lo dice, viene a través la imagen de imanes, se da a través de grandes imanes que nos van a dar una resolución increíble en cuanto a las imágenes. Lo que me gusta de la resonancia magnética es que no solamente nos va a dar ciertos tejidos, sino que dependiendo del corte podemos analizar estructuras y otro tipo de tejidos. La angiografía cerebral nos va a permitir producir imágenes muy detalladas, claras y precisas, pero específicamente de los vasos sanguíneos del cerebro, para que nosotros podamos interpretar las anormalidades que tenemos en estas regiones. Un ejemplo de ellas son los aneurismas y las enfermedades como la aterosclerosis y los EBCs. Un aneurisma es cuando el vaso se debilita. Recordamos que tenemos 3 capas. Volvemos a retomar un poquito de anatomía. Tenemos 3 capas: la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. Entonces, un aneurisma es cuando la túnica media y la túnica externa se debilitan y se dice que hay una debilidad de la pared muscular. Entonces, lo que se va a debilitar es la túnica media, el músculo liso, y hay un abultamiento, y obviamente por la presión con la que va la sangre, pues esta pared se va a ensanchar. Entonces, el aneurisma como tal es la debilidad de la pared. ¿De cuál pared? De la media, el músculo liso, y por lo tanto se puede observar como un abultamiento. Es como si hubiera un ensanchamiento, y este aneurisma puede provocar una ruptura, que ahí ya podría darse como tal el EBC hemorrágico. En esta imagen podemos apreciar cómo hay una lesión de la carótida interna.
¿Por qué? Porque ya no apreciamos las arterias cerebrales anteriores ni las medias y por lo tanto ya no me va a estar irrigando el cerebro. Entonces esto es muy importante saberlo, ya que el riesgo de que este paciente tenga daños graves en cuanto a la irrigación cerebral y por lo tanto la calidad de vida del paciente, sí es muy alta la probabilidad de que tenga muchas secuelas. Entonces es importante conocer tanto la anatomía como y también cómo funciona. Recordemos un poquito que la angiografía, al igual que la tomografía, es una técnica que se basa en los rayos X. ¿Y qué es lo que se hace acá? Se inyecta a través de vía intravenosa algún material de contraste como el gadolonio y cuando se obtiene la imagen, pues obviamente este contraste va a adherirse a la pared interna, en este caso en el endotelio, y nos va a permitir dar una imagen precisa de las arterias. Entonces, aquí lo importante es saber anatomía y saber cómo funciona el método de imagen a grandes rasgos para que podamos dar un diagnóstico. Obviamente, un paciente como el que tenemos en pantalla, con este tipo de problema, pues sí va a tener peor pronóstico en cuanto a la evolución y su recuperación. El electrocardiograma nos demuestra la presencia de alguna arritmia. En este caso, un ejemplo de arritmia es la fibrilación auricular. Y pues esta patología pues es una, si lo vieron al principio en el cartel, es una de las principales enfermedades que nos va a generar lo que es el EBC. Entonces, el electrocardiograma es muy importante ya que nos va a permitir saber cómo se encuentra la función cardíaca. Entonces recuerden que el corazón está muy de la mano con las enfermedades de origen vascular en el cerebro, ya que pues el corazón es el que va a bombear la sangre hacia esta región. Entonces también saber cómo se encuentra el corazón es importante. Para lo que es una radiografía de tórax, aquí se puede apreciar la silueta cardíaca. Estos son los pulmones y pues obviamente teniendo una idea de cómo se encuentra el corazón podemos, como les mencionaba con el electrocardiograma, podemos saber cómo si este paciente va a tener problemas o no. Recordemos que el corazón pues va a tener diferentes alteraciones, entre ellos la cardiomegalia. La cardiomegalia es el agrandamiento del corazón. Entonces la silueta cardíaca pues se vería aún mayor. También es importante ya que nos va a demostrar las dilataciones cavitarias, ya sea de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha o de los ventrículos. Es a lo que me refiero con cardiomegalia, el agrandamiento de cualquiera de las cavidades. Sí va a existir también alguna cardiomiopatía dilatada o alguna patología relacionada al corazón que como consecuencia nos pueda dar algún tipo de EBC. El ecocardiograma es una prueba diagnóstica que ofrece una imagen del movimiento del corazón. Este se realiza mediante el ultrasonido y podemos observar y se puede escuchar la fuerza del corazón, su movimiento y el grosor de las paredes. El funcionamiento de las válvulas. Entonces recordemos que el corazón es un órgano importante para la irrigación cerebral. Entonces también el ecocardiograma nos puede aportar información acerca de la circulación pulmonar y de las presiones que éste maneja. Además de que en la región aórtica se puede observar si está llevando la sangre de una manera adecuada, es decir, si la presión va a estarse dando en óptimas condiciones. Entonces, lo importante de los métodos de imagen es comprender en qué nos va a beneficiar. En este caso lo estamos orientando hacia el EBC. Recuerden, como les había mencionado en
en la clase que di de métodos de imagen, que todo va a depender de qué estructuras estemos analizando para poder mandar a realizar esos estudios. Pero repito, regularmente los pacientes que tienen EBC o que ya vienen con EBC, ya el doctor, el neurólogo les dio un diagnóstico. Lo que nos toca a nosotros es realizar el diagnóstico fisioterapéutico. Vienen con su diagnóstico médico y tenemos que traspolarlo a un diagnóstico médico. Como tratamiento tenemos el médico y el fisioterapéutico. En el médico, recordemos que pues va a tener diferentes fases. El EBC no es algo que el paciente de un día para otro va a salir, a menos que sea transitorio. Pero regularmente un paciente con EBC, su recuperación tarda aproximadamente 1 año, más o menos dependiendo de la gravidez del paciente y de qué tan fuerte fue su lesión. Entonces el tratamiento médico en la fase aguda, es decir, en los primeros 30 días aproximadamente, son pura medicación, o se va a estar controlando mucho la medicación. Entonces el tratamiento médico en la fase aguda, repito, es únicamente la administración de medicamentos. Entonces lo que se recomienda en este tipo de pacientes es que constantemente se esté monitoreando la función cardíaca y el oxígeno. ¿Qué es lo que no se recomienda? Aplicar soluciones con dextrosa. ¿Por qué? Porque la dextrosa es glucosa. Entonces un exceso de dextrosa podría provocar alteraciones circulatorias. Entonces es lo que menos se quiere. Algo que también está recomendado es controlar la tensión arterial. Si bien recuerdan, uno de los factores de riesgo era la hipertensión. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo aumenta y este aumento del flujo sanguíneo obviamente va a tener un daño o va a generar un daño en las paredes arteriales y puede provocar un EBC de tipo hemorrágico. Entonces, lo que se recomienda es que la tensión arterial no sobrepase los 185 miligramos de mercurio. Recuerden que la tensión arterial se va a medir con lo que es miligramos de mercurio. Y para esto se va a estar administrando labetalol de 10 a 20 gramos de vía intravenosa y nitropotasio o nitroputato. Este es un medicamento que va a ayudar a disminuir los niveles de tensión arterial. Lo que no está recomendado es que se alteren los niveles de presión arterial, es decir, no bajarlo de golpe. Por eso aquí te maneja los 185 y acá por debajo de esta cifra, aquí lo que se recomienda es que vaya siendo de manera gradual. La disminución de la tensión arterial que sea gradual y no sea repentina, ya que también eso nos puede generar problemas en el paciente. Se recomienda el uso de antipiréticos en caso de que el paciente permanezca con fiebre pues ya por arriba de los 40 grados. Y pues lo que no es tan recomendado es el uso de hipotermia como algo experimental, es decir, que se le esté aplicando medicamentos para ver si le va a resultar. De hecho, todas estas medidas es extraído de una guía de práctica clínica en el cual pues obviamente nos está dando los parámetros que se deben realizar con un paciente con EBC. Lo que nos compete en la fase aguda es la movilización temprana y la rehabilitación temprana, ya que mientras más rápida sea la acción como fisioterapeutas, menos secuelas va a tener el paciente. Entonces sí es recomendado el uso exclusivo de medicamentos, pero también que se le esté dando
movilizaciones, por lo menos de una manera que no lo fatigue, pero sí que mantenga lubricadas las articulaciones, mantenga la elasticidad a nivel muscular y que el paciente no tenga el síndrome de reposo prolongado. También es importante que en este tipo de pacientes se eviten las escaras. Recuerden que las escaras es una abertura o es una ruptura de la piel a causa de que una estructura ósea esté sobre esta. Entonces, generalmente los pacientes con EBC, cuando llevan mucho tiempo en reposo, se le generan escaras a nivel de sacro, a nivel de talón y también en codos. Entonces se recomienda los cambios de posición precisamente para evitar las escaras por presión. En la fase preventiva es importante que se realicen estas indicaciones. ¿Por qué preventiva? Porque una vez que ya sucedió el EBC, hay ocasiones en que vuelve a reincidir el problema. Entonces es importante que el paciente también tome conciencia de cómo va a ser su manejo. Además de que va a ser un cambio total en cuanto a los hábitos alimenticios, también en su estilo de vida. Hay pacientes que están acostumbrados a realizar sus actividades de manera independiente y pues después de este evento, después de esta enfermedad, pues se van a volver dependientes de alguien. Entonces la forma en la que van trabajando pues cambia y hay que ser conscientes de que pues tiene que cambiar un poco su rutina. Y pues se debe educar también al familiar. Aquí, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a poder estar con el paciente 24/7. Entonces es un trabajo que se va a estar realizando también con la familia, ya que pues nosotros vamos a intervenir por ratos, pero pues obviamente el familiar tiene que ayudarnos a que el paciente pues haga los cambios de posición, realice las movilizaciones y que pues también esté al pendiente de lo que se le va a administrar. En la fase preventiva pues se maneja que si tiene hipertensión, que se tenga controlado, al igual que la diabetes y la dislipidemia, que estas son enfermedades crónico-degenerativas que también son un factor de riesgo para que se produzca el EBC. Entonces sí es importante que se mantenga en control la hipertensión, diabetes y dislipidemia. Es muy importante que el paciente se hidrate de manera continua y que éste tenga los niveles adecuados de electrolitos. Este tipo de paciente del EBC se deshidrata muy rápido, entonces sí es importante que no lo fatiguemos al momento de realizarle las movilizaciones, pero que también esté hidratado en todo momento para evitar precisamente cambios en la tensión arterial. Recuerden que el aporte hídrico y la cantidad de sales está relacionada con la tensión arterial. También cuando es necesario y cuando así se lo requiere, es importante la administración de antiagregantes plaquetarios, regularmente aspirina con dipiridamadol. Este es importante ya que si en algún momento el paciente tiene problemas de coagulación, recuerden que cuando hay un aumento de coagulación puede generar una agregación plaquetaria y esta agregación plaquetaria no se está produciendo mayor obstrucción de las arterias. Entonces sí es importante la administración de antiagregantes plaquetarios. Es común observar que además de aspirina y en lugar del dipiridamadol se está administrando losartán. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener controlado la tensión arterial. Entonces recordemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario de los más utilizados, especialmente aquí en México. Pero esto es lo que se va a hacer en cuanto a la parte médica. Para la intervención fisioterapéutica, lo que nos compete 100%, lo vamos a establecer en 3 periodos distintos. En el periodo agudo
subagudo y en el periodo de estado. En el periodo subagudo, lo que marca el inicio de esta fase es el trabajo pasivo, ya que el signo que predomina en este tipo de pacientes es la hipotonía. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar encamado. Recordemos que el paciente en esta fase, estamos hablando que son los primeros 30 días, pues va a tener una pérdida importante de la fuerza muscular. Por eso se maneja la hipotonía. Recordemos que el tono muscular va a tener alteraciones. La hipotonía es la disminución del tono muscular y la hipertonía es un aumento del tono muscular. Entonces, el signo que predomina en el periodo agudo es la hipotonía. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir nosotros como oficios? Repito, es un trabajo constante con el familiar. Entonces, tenemos que evitar trastornos cutáneos y respiratorios. Entonces, se le recomienda al familiar que si tiene la posibilidad económica, que adquiera un colchón antiescaras. Algunos ya los han visto en hospitales o si no los han escuchado mencionar. Estos tienen una semejanza al cono de huevo. Entonces, este se utiliza en hospitales precisamente para evitar que se generen escaras. Están hechos de un material que se llama ulespuma y tiene forma de cono de huevo. Y este nos va a permitir que el paciente, aunque se mantenga un poquito más de tiempo en la misma posición, no se le generen escaras. Si el paciente o la familia no están en la posibilidad de adquirirlo, lo más adecuado es estar cambiando de posición aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas. Entonces, cada 2 horas y media a 3 es recomendable que cambie de posición el familiar al paciente para evitar las escaras. También se recomienda el uso de ejercicios respiratorios, ya que como la mitad del cuerpo no está funcionando de una manera adecuada, la otra mitad va a adquirir el esfuerzo. Entonces los pacientes refieren mucho cansancio y mucha fatiga al momento de la respiración. Entonces también se le va a enseñar ejercicios respiratorios. Como el paciente tiene una hipotonía generalizada en la mitad del cuerpo, va a adquirir posturas viciosas. Entonces las posturas viciosas es cuando lo sentamos, cuando está en sedestación, que tenga una actitud en tronco de tipo escoliótica. Entonces es complicado, sí, porque la mitad del cuerpo no está trabajando, pero sí se le requiere dar la indicación al paciente que procure mantener la postura lo más estable posible para evitar precisamente deformaciones futuras. Esto también se puede ayudar gracias a órtesis. Entonces hay órtesis nocturnas que se pueden colocar ya sea en miembros inferiores, en tronco o en extremidad superior. ¿Por qué? Porque el paciente, como está todo el tiempo acostado, por lo mismo de que le da miedo caerse cuando está aún así sentado, va a adquirir un patrón flexor hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque recordamos que tiene hipotonía. Entonces cuando va evolucionando a la siguiente fase, vamos a ver que el tono va a cambiar. Entonces las órtesis nos van a ayudar para evitar las deformidades en este tipo de pacientes. Se recomienda que las movilizaciones sean pasivas, lentas y de amplitud máxima. Recuerden que el paciente es muy fácil que se fatigue, entonces se recomiendan que sean lentas, que no sean tan rápidas. A pesar de que no sean activas, es decir, de que el propio paciente esté realizando el movimiento, y sean pasivas, es decir, que tú como oficio estés movilizando, tienen que ser lentas por la facilidad de fatiga que tiene el paciente. Y aquí viene algo que venía de la mano,
que les comentaba que también debe de hidratarse de una manera adecuada. Entonces sí es importante que sean lentas y de una amplitud máxima. Aquí también el paciente perdió la sensibilidad, entonces recordemos que siente muy poco o no siente, no percibe toda la parte exteroceptiva a través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que hacer? Es realizar esquemas funcionales, o sea, tratarle también la parte sensitiva para que empiece a percibir lo que pasa a su alrededor. Entonces, sí es importante que se realicen este tipo de actitudes de manera temprana para evitar complicaciones futuras. También tenemos que enseñarle la automovilización. Aquí depende mucho de la edad, chicos, porque regularmente los pacientes que atendemos con EBC son pacientes adultos, por arriba de los 50 años. Entonces son pacientes que no están acostumbrados a realizar mucho ejercicio. Y son pacientes que tienen obesidad, son pacientes que pues no tienen un hábito saludable. Entonces las automovilizaciones son muy importantes, pero depende mucho de la edad del paciente. Hay pacientes que desgraciadamente por la edad y por la condición física en la que se encuentran no va a poder realizar automovilización, pero si son pacientes con un poquito más de fuerza, que tienen esa posibilidad de ayudar a la extremidad contraria, pues mucho mejor, porque el tiempo que él pueda y que se le designe así en la dosificación del ejercicio, va a poder realizar la automovilización. Se le enseña también a realizar transferencias. Las transferencias es de decúbito, cuando tienen la posibilidad, es de decúbito supino a decúbito lateral y a sedestación. Entonces, además de que el paciente pueda realizar esos cambios de posición de manera autónoma, eso sería lo ideal, pero si no lo puede realizar, se le tiene que enseñar al familiar también a realizar las transferencias, los cambios de posición, como les comenté, de decúbito supino a lateral y sedestación, y de sedestación la transferencia hacia la silla de ruedas, hacia la silla, hacia los diferentes espacios que tengan disponibles para que no todo el tiempo esté en una misma posición. También se le tiene que enseñar al familiar a realizar transferencias, ya que pues obviamente se le tiene que realizar aseo al paciente, bañarlo, llevarlo a sus necesidades básicas, darle de comer. Entonces este tipo de actividades sí requiere que le enseñemos de transferencias a los familiares y pues que el paciente aprenda a realizar los cambios de posición. O sea, sí se le enseña al familiar, pero también si está dentro de las posibilidades del paciente, que el paciente también realice la autotransferencia. Regularmente no se aplica porque los pacientes tienen mucho miedo, por lo mismo de que perdieron la fuerza en la mitad de su cuerpo, tienen miedo de caerse, tienen esa pérdida de equilibrio y por lo tanto eso les genera mucha inseguridad a este tipo de pacientes. De manera temprana también se recomienda iniciar con equilibrio de tronco y sedestación. Si recuerdan, tenemos una prueba que se llama Trunk Sight y es aquí donde la utilizamos. Aparte de que nos ayuda a hacer una prueba diagnóstica, también nos ayuda a que es una prueba que funciona como tratamiento. Entonces, esta parte de tronco es muy importante para que el paciente empiece a adquirir fuerza en tronco. Como les mencionaba aquí arriba, también es importante la estimulación sensorial, ya que la mitad del cuerpo tuvo una afectación. Y terapia ocupacional para que vaya adquiriendo de manera autónoma esa funcionalidad. Recuerden que los periodos va a depender mucho del tipo de paciente del que estemos hablando, porque va a haber pacientes que son muy estrictos en esa parte, que siguen las indicaciones. ¿Por qué? Porque quieren salir.
y hay pacientes que entran en una fase depresiva que no le ven motivación, no le echan ganas, y eso mismo hace que pues no realice los ejercicios, que ya no quiera nada, que tenga deseos de morir. Entonces sí es triste esta parte, y sí me ha tocado pacientes de este tipo, pero recuerden que está en su labor de tratar de ayudarlo en lo más posible. Obviamente si están las posibilidades de la familia, pues referirlo también con un psicólogo, que realmente muchas de las veces el paciente, cuando tú estás llevando la terapia con ellos, te ven como un psicólogo y se desahogan. Entonces sí es muy importante pues trabajarlo de una manera multidisciplinaria, pero pues hay que tener en cuenta que las condiciones en México no permiten que pues los pacientes puedan abordarse de esta forma, de una forma multidisciplinaria. Entonces, dentro de lo que esté dentro de nuestras de lo que estén dentro de nuestras posibilidades, pues poder apoyarlo lo más que se pueda. Para el periodo subagudo, lo que va a marcar el inicio de esta fase es el trabajo activo, o un poquito de esta fase, de la fase activa. Entonces recordemos que tenemos alteraciones en el tono. En el periodo agudo fue la hipotonía, y en este periodo, en el periodo subagudo, hablamos de la hipertonía, que me va a estar acompañada de una espasticidad y una hiperreflexia. Si recuerdan, cuando valoramos tono, estas alteraciones van a dar algunas características, y estas características pues son estas: espasticidad, hiperreflexia. ¿Qué es lo que buscamos acá? Evitar las deformidades. Entonces se utilizan o se siguen utilizando las órtesis de la fase aguda, o si no la habíamos iniciado en la fase aguda, aquí sí ya está indicado que empecemos con las órtesis. Van a tener que utilizar técnicas de regulación de la espasticidad. Entonces esto lo ven con más detalle en fisioterapia neurológica, en la cual ya ven técnicas específicas para regular el tono. Entre pues de la más conocida está la técnica Margaret Root, que es el cepillado, y el cepillado nos ayuda a la regulación del tono, a disminuir la espasticidad, y que el paciente pueda liberar las extremidades. ¿Por qué? Porque en una espasticidad, como les mencionaba, en el periodo agudo el tono va cambiando. Entonces el periodo de espasticidad viene con un patrón flexor, es decir, que lo que es la muñeca y los dedos van a realizar una flexión, y pues el brazo va a estar lo más pegado hacia el cuerpo, es decir, va a existir una abducción, una ADD de hombro, una flexión de codo, flexión de mano o de muñeca y flexión de dedos. Entonces tenemos que disminuir este patrón llevando las manos hacia extensión, y pues obviamente esto va a ser ayudado gracias a las técnicas de regulación de la espasticidad. En la parte de movilización, lo que es la cinesioterapia, se continúan con movilizaciones pasivas, pero todo depende de la evolución del paciente. Por eso es muy importante que continuamente lo estén evaluando. Entonces pasamos de una movilización pasiva a una movilización activa o pasivo asistida, en el cual ustedes ayudan ligeramente y que el paciente haga el esfuerzo por realizar el movimiento. O sea, a eso se refiere con movilización activo asistido o activo pasivo, en el cual el paciente trata de realizar el movimiento, pero el fisio ayuda también. Se potencia la fuerza muscular. En este caso se empiezan a realizar ejercicios en el cual exista mayor reclutamiento de fibras musculares. Entonces se empiezan con ejercicios muy sencillos que pueden ir aumentando de complejidad. Aquí lo importante también es recordar que pues vamos
en ritmo al paciente. No todos los pacientes evolucionan de la misma manera. Depende mucho la edad, el sexo y qué tanta motivación tenga el paciente por salir adelante. La reeducación propioceptiva y la coordinación. Como les mencionaba, algunos se parecen, algunas fases o algunas estrategias que utilizamos en cada fase se parecen. ¿Por qué? Porque no todo se va a trabajar de la misma manera en cada fase, ni tiene que ser estrictamente si ya pasé la fase aguda, ya no lo puedo hacer en el subagudo, no, sino que se pueden ir combinando y es un complemento, ya que si en la primera fase no lo dominó, en la segunda fase lo podemos perfeccionar. O si ya empezaba con movimientos lentos, hacerlos un poquito más rápidos, llevarlos hacia un control. ¿Para qué? Para que pueda realizar nuevamente las actividades que pues el paciente realizaba. La electroestimulación, regularmente piensan que la electroestimulación se utiliza a nivel muscular para que aumente la fuerza muscular, pero no, realmente la electroestimulación es analgésica en el hombro que esté afectado. Recuerden que cuando un hombro disminuye la cantidad de movimiento de fuerza que realizaba, empieza a tener adherencias a nivel de la cápsula o a nivel muscular. Entonces estas adherencias van a generar un hombro congelado. Entonces la electroestimulación principalmente es para disminuir el dolor en un hombro congelado. Se repite lo que es la estimulación sensorial en el hemicuerpo afectado. Recordemos que la estimulación sensitiva es muy importante para que el paciente se ayude a que, mejor dicho, a que el paciente normalice la sensibilidad en la región corporal. El paciente también va a presentar, no todos los pacientes, pero sí en algunos, depende del grado de lesión y en dónde fue la lesión, va a presentar una parálisis facial. Entonces también se trabaja la parte de parálisis facial en este tipo de pacientes. Y pues obviamente, les repito, se sigue trabajando con un equipo multidisciplinario, pero en dado caso que el paciente no tenga la posibilidad económica, pues también tenemos que brindar un poquito de terapia ocupacional. Ojo chicos, no con esto quiero decir o que interpreten que tenemos que invadir áreas que no nos tocan, no, porque específicamente esto es del terapeuta ocupacional. Pero, o sea, si nos ponemos en una situación en la que el paciente a lo mejor no tiene ni las posibilidades económicas ni la accesibilidad a un terapeuta ocupacional, pues tenemos que suplir un poquito esta parte. Repito, no es que ustedes sean todólogos y que traten de hacer todo, pero sí que puedan ayudar en lo más que se pueda a que el paciente se recupere lo mejor posible y que pues las actividades de la vida diaria humana pues o la calidad de vida del paciente sea lo mejor posible. Y por último, en el periodo de estado, una vez que ya se alcanzó la estabilidad, la recuperación a partir de este momento es relativa, ya que el esfuerzo terapéutico no irá encaminado a la recuperación del déficit, es decir, no irá encaminado a quitar todas las secuelas del EBC, sino que el paciente se adapte a la nueva situación que actualmente tiene. Entonces, este periodo, como bien dice, es de adaptación a la situación funcional del paciente y pues obviamente a su entorno. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que recomendamos nosotros como oficios en esta fase? Es que continúe con la terapéutica que ya se le indicó y que siga aumentando la potencia muscular, la fuerza muscular. También se recomienda la reeducación de la marcha, que esta técnica pues obviamente tiene diferentes fases. Bipedestación, que controle primero bipedestación, que tenga fuerza para mantener su cuerpo en contra de la gravedad y que pues la marcha sea lo más normal posible. Aquí, ojo chicos, de verdad,
que el paciente vuelva a caminar sin un bastón con muy pocas probabilidades. No digo que no existan, sí hay pacientes, pero regularmente por la edad y por las condiciones físicas del paciente, este tipo de enfermedades dejan muchas secuelas de discapacidad. Entonces, la reeducación de la marcha también va encaminado a que el paciente aprenda a caminar con el bastón, o si la situación es un poquito más grave, con muleta, pero la verdad con muleta es muy difícil por el control manual. Entonces regularmente va a ir encaminado o va a irse enfocado a que el paciente vuelva a caminar con bastón. Y pues se va a reevaluar si el paciente, las órtesis que tiene le son funcionales o se les tienen que cambiar. Ustedes van a aprender a realizar órtesis tanto estáticas como dinámicas, y pues obviamente ayudando a las diferentes deformaciones corporales. Entonces ya se dieron cuenta que el abordaje fisioterapéutico de un paciente con EBC pues sí es un poquito complejo, es largo, porque al fin y al cabo el área que se lesionó fue el cerebro. El cerebro es uno de los órganos que son muy importantes para regular las funciones motoras. Como bien sabemos, una vez que se daña el cerebro, sí existe la posibilidad de que disminuya la afectación, dependiendo de la región, pero no es un órgano que se regenera al 100%. Entonces, es importante abordar al paciente con EBC de la mejor manera. Es un procedimiento largo, sí, es largo. En experiencia personal, regularmente el tiempo que me tardé mayormente con un paciente con esta patología fue de 1 año y medio. Entonces sí es un poquito complicado su abordaje, y no lo vean como un signo de peso. Sí es bien importante que se le dé esa información a los familiares, porque los familiares a veces piensan que tú no le haces gran cosa porque quieres sacarles dinero, y no, sí es bien importante que ustedes comprendan esta parte y que se lo sepan explicar a los familiares, porque muchos tienen esa idea, y no, la verdad el abordaje de un paciente con EBC sí es sumamente complicado. Y por último, en esta diapositiva, pues recuerden que nuestra base de intervención es el MIF, que es el método de intervención en fisioterapia, y pues tenemos todos los aspectos, lo que es examinación, evaluación, diagnóstico fisioterapéutico, pronóstico, la intervención y los resultados. En nuestra examinación recuerden que pues va acompañado de una historia clínica que lleva anamnesis y la exploración física. En la anamnesis, un pequeño recordatorio: recuerden que se realiza la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos y no patológicos. En exploración física, recuerden que utilizamos el modelo cinesiológico, que es el modelo de Shilley-Sherman, en el cual nos dice que tenemos que valorar los diferentes sistemas. Principalmente los que van a estar afectados es el biomecánico, el base, sostén y modulador, es decir, todos, ¿sale? El de sostén, recuerden que va a estar afectado el sistema cardiovascular, que pues obviamente es donde se originó la lesión. El modulador, porque va a afectar parte del sistema nervioso, y muchas de las funciones que se ven alteradas pues se originan a través de este sistema. El base, porque obviamente la parte musculoesquelética va a estar afectada por la hipotonía y por la espasticidad. Y el biomecánico, porque la parte funcional se va a ver alterada. Entonces recuerden que las alteraciones van a variar dependiendo del tipo de EBC, pero generalmente van a encontrar alteraciones del lenguaje, en el campo visual, debilidad corporal y pérdida de la sensibilidad. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que van a encontrar en un paciente que ha sufrido un EBC. En la parte de la evaluación, pues es
el análisis de toda la información que ustedes ya obtuvieron. Obviamente es específico de cada paciente. Recuerden que no todos los pacientes son iguales, entonces debemos de tratarlo de manera individualizada. El diagnóstico, recuerden que se va a expresar en términos de las disfunciones del movimiento. Entonces tenemos que hablar de las deficiencias, de las limitaciones en la actividad, de las restricciones en la participación, en el entorno y los factores ambientales. Esto es el CIF, que pues si bien recuerdan les enseña a grandes rasgos cómo se utiliza el CIF. Y pues en términos de disfunción, pues hablamos de la alteración, que si bien recuerdan les enseñé a diagnosticar, o el diagnóstico fisioterapéutico, que empezaba alteración del sistema de movimiento en los elementos, etcétera, etcétera. Entonces esa es nuestra parte en el diagnóstico fisioterapéutico. Y pues nuestro diagnóstico fisioterapéutico se va a ayudar de lo que vimos previamente, de lo que es la escala de los Institutos Nacionales de la Salud, la tomografía axial, la resonancia magnética, la angiografía, las pruebas del laboratorio, el ecocardiograma, el electroencefalograma. Todas estas pruebas nos ayudan a obtener nuestro diagnóstico fisioterapéutico. Entonces, sí es importante que sepamos cómo se origina la enfermedad para poder dar nuestro diagnóstico. Recuerden que el pronóstico se van a establecer prioridades y es un acuerdo mutuo con el fisio y el paciente. Entonces este acuerdo es qué es lo que quiere lograr el paciente y cuáles son mis metas como fisioterapeuta, qué es lo que quiero lograr con el paciente, qué es lo que quiero realizar con él. Recordemos que en ocasiones nuestro objetivo no es el mismo que el del paciente. Entonces sí es bien importante que se le pregunte al paciente cuáles son sus objetivos, ya que pues no siempre son los mismos. Y estos se van a establecer en 3 periodos de tiempo, en corto, mediano y largo plazo. Y recuerden que el pronóstico se va a dar gracias al método SMART, lo que vimos en clase. Entonces nuestro pronóstico tiene que ir de acuerdo a lo que el paciente también nos solicita. La intervención va a depender de los estados. Recordemos que es lo último que vimos, si va a estar en el periodo agudo, subagudo o de estado. Entonces vean todo lo que tenemos que hacer como fisioterapeutas. Nuestra labor en general con todos los pacientes es bien grande, porque adquirimos una responsabilidad muy importante al momento de que vamos a intervenir a un paciente. Entonces sí es bien importante que comprendan que tener al frente a un paciente pues es adquirir una responsabilidad, y que pues se hagan cargo de lo que están, de lo que se proponen, porque muchas de las veces, está bien complicado, no, pues lo refiero, o así lo dejo. No, entonces sí es muy importante que estudien, que se comprometan con el paciente para que ustedes puedan realizar todo esto. Entonces nuestro trabajo o nuestra labor como fisioterapeutas es muy importante, chicos. Entonces espero que hayan comprendido el tema, que si tienen alguna duda de verdad se acerquen, que lo vamos a resolver. Y pues les deseo que tengan un excelente día, chicos, y cualquier cosa pues estoy aquí para servirles. Que pasen excelente tarde.